Noticias de actualidad y profecía. Pero antes vamos a empezar con un texto bíblico, Mateo 24, célebre capítulo en la Biblia por las profecías que habla Jesús. Y vamos a leer versículos del 32 hasta el 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En este capítulo Jesús se explayó mucho, dando muchos detalles de lo que tenía que pasar, pero no absolutamente todos los detalles. Otros detalles los encontramos también en otros libros de la Biblia, y que por supuesto ese mensaje profético también lo dio Jesús en su tiempo, pero antes de encarnarse. Entonces nuestra labor consiste en saber las palabras de Jesús y en saber el resto de textos bíblicos. Y por tanto, si creemos que Cristo se acerca, os hago una pregunta, ¿Cristo se acerca? Pues entonces debemos ver señales de los tiempos en lo que está pasando ahora, aunque también podemos correr el riesgo de ver demasiadas cosas que no son. Por eso debemos conocer muy bien las profecías para no decir cosas que el texto bíblico para nada se refiere. Y vamos ya a empezar con esta serie de noticias. La primera, diréis, ¿y qué tiene que ver esto con una noticia? Bueno, es más que nada es una advertencia. Chi, ¿sabéis qué significa chi? Os suena a palabra china, ¿verdad? Os lo digo porque últimamente está bastante de moda que incluso dentro de nuestras filas, de nuestros propios miembros, haya gente que se dedica a hacer tai chi, como también hace un tiempo estaba de moda yoga. Y siempre quien lo ha querido practicar ha argumentado que separa la filosofía de los movimientos. Esto lo podemos hacer en mentalidad muy occidental, pero ese no es el propósito para lo que fue creado. Y esto es un artículo que aparece en un periódico donde se habla un artista que está, por lo que dice, muy puesto en el movimiento de la nueva era y espiritismo, y él habla precisamente del chi. En palabras del místico Chang Tsai, dice: el chi se condensará para formar todas las cosas, y estas cosas se disolverán para formar de nuevo el gran vacío. Por tanto, ya veis que tai chi y cristianismo no cuadran. Haced ejercicio físico bueno, que hay mucho, pero no hagáis estas cosas nunca, jamás. A partir de ahora iremos pasando imágenes, no voy a leerlo absolutamente todo, e intentaré hacer un resumen de cada noticia. Y han sido agrupadas por varios temas distintos. Vamos a hablar con la tensión internacional, algo que estamos viviendo cada día. La cumbre árabe de Damasco revela el aislamiento de Siria. Y se dice que esta cumbre se celebra en una tensión muy complicada. Y antes de pasar a esta, os quiero comentar lo que os podéis estar preguntando ahora. ¿Ha pasado esta noticia? ¿Y qué? Fijaros, Siria, capital, Damasco. ¿En vuestras Biblias recordáis algo que hable de algo parecido a lo que aquí sale? ¿Sabéis? Hay un texto en el libro de Isaías que jamás se ha cumplido aún, y es profético. Y habla de que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y si nosotros estamos pendientes de la situación del Próximo Oriente, nos daremos cuenta que actualmente Siria está en el ojo del huracán de Estados Unidos. Algo va a pasar pronto, y puede ser que lo veamos muy pronto. Debemos estar mucho más atentos de lo que pensamos a las noticias del Próximo Oriente, porque ello marca muchísimo el futuro de este planeta. Vamos a una siguiente noticia. ¿Conocéis quién es Nietzsche? Un filósofo alemán totalmente que tira por tierra lo cristiano. Pues precisamente el cristianismo sigue, pero en cambio donde él estaba, o están sus restos, lo va a tener muy mal para seguir. Él anunciaba más bien lo contrario, que el cristianismo se iría a la porra. Pero lo interesante de este artículo no estaba en esto, estaba más abajo. Y nos habla del problema que tiene Alemania energéticamente. Otras fuentes de electricidad que controla cada vez más en exclusiva Moscú. ¿Qué quiere decir esto? Alemania necesita energía. Y crear esa energía, para utilizarla, tiene que salir de algún sitio. Si el que le proporciona esa mayor energía es un país que no es que sea muy aliado suyo,
Eso provoca una tensión internacional. Pero no es el único caso. Toda Europa, incluso Estados Unidos, depende mucho ¿de qué? Del petróleo. Pero solo es Europa y Estados Unidos quien depende del petróleo. ¿Quién se ha añadido últimamente? ¿Qué grandes países se añaden a esta gran demanda de petróleo? Pues sí, he oído por aquí China, India y otros. Pero ¿qué provocará esto? Por lógica. Se acabará. Demanda de petróleo. Por tanto hay que ir a buscarlo a algún sitio. ¿Y dónde suelen estar las mayores bolsas de petróleo conocidas? Efectivamente, en el Medio Oriente. Y eso no es para todos. Por tanto, para que el mundo occidental siga funcionando y también el otro, el petróleo no puede ser tan repartido. Por tanto, todos se querrán apropiar de él. Esto no hace falta ser muy listo. Cualquier artículo de prensa, cualquier locución en radio, cualquier programa de televisión nos lo está mostrando. Pero ¿sabéis que hay escritos nuestros, de nuestra propia denominación, que ahora parece que no hayan existido jamás y que ya hablaban de que esto sería así en el fin del tiempo? Y eran interpretaciones sobre profecías. ¿Oís esto a menudo en vuestras iglesias? Pues pensemos, ¿qué pasa? Los juegos amenazan a China. Fijaros de qué se acusa a China. El conflicto de Darfur en Sudán, de cuya situación se culpa a China por el petróleo. ¿Creéis que lo que pasa en África pasa porque sí? ¿Creéis que esa pobre gente se mata porque sí? Fijaros cómo termina este artículo. El régimen trata de atribuir a las aprensiones y temores que levanta en el mundo el resurgir de China. Esto se está cantando, se está difundiendo muy claramente. ¿Esto se corresponde con algo en profecía que nosotros conozcamos? Yo no voy a decíroslo. Quiero que lo busquéis vosotros mismos. Y que si alguien encuentra la respuesta, me lo diga, por favor. Pero eso está en nuestras Biblias. Y esto lo comentaban nuestros pioneros. ¿Qué China se avecina?, se preguntan. China posee una parte sustancial de la deuda estadounidense. La deuda estadounidense está en manos de China. Y a unas cantidades que Estados Unidos no puede devolver. ¿Qué van a hacer? ¿Qué creéis que puede pasar? Pues la profecía habla de eso. China acaba de aumentar el gasto militar en más de un 17% durante este año. Y eso exige una especial atención. ¿Alguien gasta tantísimo dinero para nada? Yo creo que no. Bush pide a Israel que se retire de los territorios ocupados. Este es el título. Pero eso es solo un título. Estado judío es inaceptable para cualquier dirigente árabe el hablar estas palabras, Estado judío. No obstante, Bush, que la víspera había hablado del derecho al retorno, ¿qué está diciendo ahora? Primero dice que se retiren y luego en cambio está diciendo que tienen derecho al retorno. Se está refiriendo a los judíos volver a su tierra de tantos años. Los países del Golfo temen desafiar a Irán. Y cogiendo parte de este artículo leemos el descarado apoyo de Washington a Israel. ¿Por qué Washington apoya a Israel? ¿Porque les caen en gracia? ¿O es por algo más? ¿O es por algo más que ya hemos tratado antes, en una anterior charla? Cuando están pasando estas noticias internacionales, se está preparando un panorama internacional. Y cuando nosotros sabemos además los planes de las sociedades secretas, vemos cómo cuadra a la perfección con lo que ya empieza a pasar ahora. Y Bush sigue diciendo la ocupación debe acabar. El gobierno israelí paralizará la construcción en los asentamientos de Cisjordania, pero por ahora aún no en Jerusalén Este. ¿Y por qué en un sitio sí, que es fuera de Jerusalén, y en cambio en Jerusalén mismo no? ¿Sabéis que, según los propios judíos, es necesario que Jerusalén sea de los judíos? Y que no haya gentiles, todo el que no es judío, esté para nada dentro de la ciudad. ¿Por qué? Quieren levantar el tercer templo en Jerusalén. ¿Y sabéis lo que eso implica? Que ningún musulmán estaría para nada de acuerdo. Y eso solo conlleva una cosa: conflicto mundial. Pero eso también está en profecía bíblica. Y veis que yo no os estoy diciendo textos. Solo quiero que volváis a pensar en lo que ya sabíais e investiguéis más a fondo.